Segunda derrota en Liga del Barça de Hansi Flick. Tras perder ante Osasuna ayer, el equipo azulgrana volvió a caer 1-0 ante la Real Sociedad en un partido marcado por la lesión de Lamine Yamal, que no estuvo ni siquiera en el banquillo. Ocupó su posición Fermín López, y por la parece ser que nueva lesión de Frenkie de Jong, que tuvo un golpe en el primer tiempo y fue sustituido al descanso, en un partido que dejó muchas cosas y que evidenció que sin Lamine Yamal al Barça le cuesta mucho, porque ya ante Osasuna el Barça perdió cuando Lamine fue suplente, y ayer el equipo de Hansi Flick, el mejor ataque de Europa, se quedó sin disparar a puerta ni una sola vez. El peor partido a nivel ofensivo de toda la temporada, y hoy, aquí en La Lupa, explicaremos el porqué. Vamos allá. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía ganas de hacer este vídeo porque, como ya sabéis, muchas veces cuando hay una derrota, creo que a veces es más interesante incluso tener la lupa por aquí para ver qué es lo que falla, qué puntos hay que solucionar y cuáles son las cosas que también funcionaron, porque hay que decir que el partido del Barça no fue ni mucho menos desastroso. Creo que el día de Osasuna, con todas las rotaciones, sí fue un mal partido del Barça, un partido en el que pues el equipo no estuvo nada bien. Pero ayer creo que el Barça tuvo muy buenos tramos, vamos a dejarlo en buenos más que muy buenos, que no pudo materializar porque le faltaron varias cosas. Aún así el Barça tuvo errores importantes, tuvo problemas, y además hubo esa jugada polémica con el gol anulado a Robert Lewandowski. Yo aquí ya sabéis que nunca hablo de árbitros, porque ya sabéis que prefiero centrarme en otros puntos, que creo que tenéis muchos canales para acudir a hablar de árbitros, de polémicas, así que hoy aquí tampoco lo vamos a hacer. No lo hago cuando el Barça puede salir beneficiado, tampoco lo voy a hacer cuando el Barça sale perjudicado. Solo voy a decir que para mí esa jugada tendría que haber sido gol. No voy a entrar más en ello, no me voy a regocijar más, porque al final pienso que ya hay muchos más canales para poder debatir y que aquí interesa hablar del fútbol. Así que hoy aquí vamos a hablar un poco de todo lo que sucedió. Hablaremos de Frenkie de Jong, porque creo que es un hombre que hay que empezar a tratar en profundidad. Hablaremos de todo lo que se pierde el Barça sin Lamine Yamal, de por qué es el mejor jugador. El otro día, si os acordáis, hice el análisis del partido del Barça ante la Estrella Roja, que os lo dejo por aquí, y os conté por qué creo que Lamine Yamal fue el mejor jugador del partido, a pesar de no haber ni marcado ni asistido. Y creo que ayer se vio bastante evidente el por qué dije esto, por qué Lamine, pese a no marcar o no asistir, es el futbolista que lo cataliza y lo impulsa todo. Luego lo analizaremos, hablaremos también un poco de las dificultades del equipo en algunas situaciones y de todo aquello que hizo bien pero no pudo terminar de materializar. Pero sin más dilación, vamos ya con los mapas de pases, como siempre, de StatsBomb, para empezar a ver cómo se posicionó el Barça de Hansi Flick ante la Real Sociedad. Vamos allá. Antes de nada, como ya sabéis, os animo a dejar un me gusta por aquí, dejad también vuestros comentarios, qué os pareció el partido del Barça, qué os gustó más, qué os gustó menos. Dejadlo todo por aquí, que os voy leyendo absolutamente todos. Y también, evidentemente, no cuesta nada compartir el vídeo y suscribiros si no estáis suscritos. Así hacéis que esta familia siga creciendo y que cada vez seamos más. En el primer tiempo, el Barça tuvo este posicionamiento. Fue un partido en el que los laterales, sobre todo Alejandro Balde, estuvo bastante bajo, porque el Barça intentó salir sobre todo a través de ese sector izquierdo con Íñigo Balde para filtrar dentro. Fijaos la posición de Frenkie de Jong cerquita de Marc Asado, con un Rafinha que buscó ser el futbolista más profundo, y en banda derecha tanto Pedri como Fermín bastante desconectados del juego, poca participación de ambos futbolistas en ese primer tiempo, y un Jules Koundé que estuvo un pelín más alto. Ya en el segundo tiempo el Barça tuvo más posesión, se asentó más en campo contrario, trató con la entrada de Dani Olmo de tener más presencia. Fijaos aquí el cambio de papeles de Pedri, pasó a jugar al lado de Marc Asado, mucha más participación evidentemente de Pedri. Pero fijaos Lewandowski, ahí aparece Robert Lewandowski como el futbolista más retrasado sin tener en cuenta los centrales. Es decir, Lewandowski solo tuvo, para que nos hagamos una idea, 4 toques en área rival, los mismos que Íñigo Martínez y que Pau Cubarsí. Ese fue uno de los problemas del Barça, que los jugadores con más participaciones en área contraria fueron los centrales en balón parado, Lewandowski solo 4 ocasiones y Fermín solo con 3, igual que Rafinha. Muy poquita participación a pesar del 70% de posesión de los hombres de Hansi Flick. Y aquí se ve traducido en esta participación media de Lewandowski en el círculo central. Dani Olmo entró como ese interior izquierdo, o como ese media punta, ese interior izquierdo. Rafinha pasó al otro costado con la entrada de Ansu Fati. Y aquí tenemos con Pau, Víctor y Fermín siendo los jugadores que participaron más arriba porque estuvieron más desconectados del juego. Por lo tanto, como habéis podido apreciar en estos mapas de pases del Barça, fue un partido en el que le costó mucho tener participación en campo contrario con regularidad. De hecho, vimos a un Barça que la mayoría de jugadas terminaban muriendo fuera, en centros laterales que no estaban bien medidos, sin atacar bien ese punto de penalti.
Y todo ello, para mí, tuvo que ver con la baja de Lamine Yamal. Voy a hablaros primero de un poco del por qué creo que es tan importante Lamine, y es que vimos a un peor Koundé. Vimos a un Koundé desasistido, a un Koundé que perdió balones, que no encontró líneas de pase con regularidad, que no lo activaron tanto. Vimos a un Rafinha sin amenaza en profundidad. A un Rafinha que venía siendo el futbolista más importante de la liga a la hora de atacar los espacios a la espalda de la línea defensiva y que sin Lamine Yamal se quedó huérfano. Ya un Robert Lewandowski que, como os acabo de decir, solo tuvo 4 toques en área rival a pesar de que el Barça acumuló el 70% de posesión. Ningún disparo del polaco, más allá de ese gol anulado, Lewandowski no tuvo ningún otro disparo en todo el partido. Los mismos toques en área rival que Íñigo o que Pau Cubarsí. Una cifra que también apunta a la ausencia de Lamine Yamal, que le impidió tener más presencia en área contraria. De hecho, Hansi Flick optó por no mover a Rafinha de un inicio, situó a Rafinha en el costado izquierdo y metió a Fermín en una especie de falso extremo, porque no vemos a Fermín abierto como lo hace Lamine Yamal, sino que vemos a Fermín moviéndose de fuera hacia adentro con mucha más regularidad, cayendo casi como un segundo punta para poder ser más profundo y tener a un cuarto centrocampista. Pero esto no terminó saliendo del todo bien. Creo que Fermín no tuvo un buen partido, estuvo demasiado acelerado. De hecho, tuvo la ocasión más clara del partido en un disparo franco desde dentro del área que no terminó yendo dentro y que no estuvo bien. Todo ello le terminó penalizando, porque vemos a un Fermín fallón, un Fermín errático. Y os voy a enseñar el por qué afectó tanto la no presencia de Lamine Yamal en el 11. Vamos allá. Como os estaba diciendo, fue Fermín el futbolista que ocupó esa banda derecha desde un inicio y que intentó, entre comillas, entre muchísimas comillas, emular un poco el rol de Lamine Yamal. Claro, ¿qué sucede? Que Jules Koundé es un futbolista que, lo he comentado muchas veces en este canal, que está jugando a un nivel altísimo, tanto por lo que hace como por lo que le está permitiendo Lamine. Le da espacio, le entiende muy bien cuándo complementarle en un desmarque interior, en un apoyo más abajo, en un desmarque exterior también para darle oxígeno por fuera. Y con Fermín el plan era muy distinto, porque Fermín es un futbolista mucho más acelerado, tiene poca pausa. Y fijaos, por ejemplo, en esta acción, como Fermín va a buscar ese apoyo con Jules Koundé, y una vez recibe Koundé, lo que hace Fermín es romper al espacio que ha dejado libre ahí en Muñoz, el lateral izquierdo de la Real Sociedad. Es una jugada que no es mala per se, porque ahí Fermín ve un espacio y lo ataca, pero ¿qué sucede? Que la jugada terminaba sin llegar a Fermín, la pelota quedaba dividida y perdía el balón el futbolista andaluz. De ahí el Barça ya perdía esas jugadas. Y esto fue recurrente durante el primer y el segundo tiempo. Un Barça que, en vez de buscar un pelín más de juego interior, de domesticar un poco más la posesión, de alargar un poco más las secuencias, buscó ya constantemente agilizar por fuera para llegar a la línea de fondo. Y vimos demasiados centros que terminaron muriendo o algunas pérdidas que terminaron siendo ocasiones de la Real Sociedad. Otra acción más en la que se ve que Lewandowski está fuera del área, es decir, el mejor rematador de la liga no puede ocupar el espacio que le pertocaría, y la no presencia de Lamine deja a Jules Koundé muy solo. Fijaos a Koundé que está doblando por fuera con Geraldo Becker, el extremo, haciendo la cobertura en ese sentido. Y aquí el balón para mí tiene que ir al espacio. Ahí se equivoca Lewandowski porque no le da el pase con ventaja, porque Becker está frenado y Koundé está en carrera. Si el balón va hacia adelante, si la pelota de Lewandowski va hacia este espacio que se está descubriendo, Koundé llegaría con ventaja, el pase no es bueno del delantero polaco. Y una vez recibe Koundé, fijaos, no tiene opciones de pase, porque Rafinha está tapado por Bryce. Aquí tenemos la posición de Rafinha está tapada por Bryce y no hay líneas de pase dentro del área. Y como no está Lamine Yamal, que normalmente Lamine suele ocupar esta posición de aquí estaría Lamine dando el apoyo para buscar la comba en el segundo palo o incluso el disparo, ahí Koundé se ve forzado a jugar un balón malo, francamente malo, que termina en esta pérdida y una transición de la Real Sociedad. Una pérdida del Barça que termina en esta acción de la Real Sociedad, en esta transición con Takefusa Kubo, y la ocasión clarísima, fijaos la ocasión que tiene Mikel Oyarzábal, prácticamente disparo a bocajarro con su pierna mala, es verdad, y termina fallando, una de las ocasiones más claras de todo el partido de la Real Sociedad, que pudo haber marcado 2 o 3 goles perfectamente. De hecho fue un partido en el que el Barça tuvo suerte en ese sentido de no irse con más goles encajados, porque Iñaki Peña estuvo bien parando y la Real falló 2 disparos a bocajarro y uno de Geraldo Becker, pero todo nace, repito, de una pérdida de Jules Koundé, porque el Barça no ocupa bien los espacios, porque la diferencia entre tener o no a Lamine Yamal ya no es solo lo que Lamine puede hacer con balón, es cómo el resto llega a las situaciones de ventaja. Fijaos que el Barça está amontonando jugadores, están Frenkie de Jong, Pedri y Fermín, es decir, los 3 centrocampistas del Barça en posición de remate. Rafinha tapado, por lo que no hay ese pase de vuelta, y Lewandowski inhabilitado para poder participar. Koundé es verdad que se equivoca, pero una vez hay esa pérdida, ahí el Barça tiene que correr mucho hacia atrás. El Fútbol Club Barcelona no puede parar esa transición y todo nace de no tener a Lamine Yamal. Otra situación parecida ya en el segundo tiempo, donde se puede apreciar esa relación de Koundé-Fermín con el apoyo en este caso de Marc Casado.
Claro, normalmente el Barça aquí lo que suele hacer es abrir el campo con Lamine Yamal, por lo que aquí Koundé tendría el pase franco hacia afuera para poder progresar, y si Lamine cae dentro suele existir un apoyo que viene para intentar activarlo de cara. Es decir, por ejemplo, aquí Rafinha se podría haber acercado para dejar de cara a Lamine, pero al no estar Lamine Yamal y estar ahí Fermín, fijaos cómo Koundé no puede encontrar ese pase porque no se termina de mover lo suficientemente bien Fermín López entre líneas, y Koundé tiene que jugar para atrás en otra nueva muestra de que no es una pérdida en ese sentido, pero sí es una acción desaprovechada tras un pase en el que Koundé recibe con tiempo, con espacio y por lo tanto con opciones de poder progresar. La jugada termina yendo para atrás, no porque el Barça lo desee así, sino porque no hay opción de jugar y filtrar por dentro, porque Fermín, fijaos, estaba tapado tanto por el futbolista que salta como por el jugador que le está presionando por detrás. Y eso es todo lo que echó en falta el Barça con Lamine Yamal. El partido de la temporada con menos disparos a puerta, 0, con menos goles esperados generados, solo 0,7 goles esperados generados, una cifra bajísima para un equipo que en Liga tiene más de 2 de media por partido. Es decir, menos de la mitad en el peor partido ofensivo de la temporada, que justamente coincidió, qué casualidad, con la ausencia de Lamine Yamal. Antes de ir al tema de Frenkie de Jong, que quiero hablar largo y tendido sobre el futbolista neerlandés, os voy a contar todo lo que sucedió antes de ese fatídico minuto 25, antes del golpe que recibió de Jong, que lo dejó noqueado. Os voy a enseñar por qué el inicio del Barça me pareció muy bueno, a pesar de no tener a Lamine, a pesar de que el Barça terminó perdiendo el partido. Creo que los hombres de Hansi Flick jugaron un muy buen inicio de encuentro, tuvieron la personalidad para salir constantemente de la presión, tuvieron situaciones para poder correr y hacerle mucho daño a la Real Sociedad, pero faltó ese punto de acierto en el último tercio, de frescura en ideas, para poder materializar las ventajas que iban generando tanto Íñigo Martínez como Pau Cubarsí. También estuvo bastante bien en el inicio Frenkie de Jong, luego veremos el porqué, e incluso una gran participación también, evidentemente, de Robert Lewandowski, que lo señalé en Twitter. Para mí Lewandowski fue de lo más destacado del partido del Barça. Ahora vamos a ver el porqué, así que vamos con lo que sucedió en los primeros minutos, porque no creo que haya que se tenga que ser ni mucho menos alarmista, como he leído en algunos sitios. El Barça tuvo unos primeros 25 minutos muy buenos, pero la lesión de Jong y el 1-0 en contra terminaron por romperlo todo. Vamos allá. Aquí se ve un poco lo que buscó Hansi Flick, un Barça escalonado como siempre, con Marc Casado o Frenkie de Jong alternando la posición de mediocentro único. Cuando el Barça ya estaba en campo contrario, normalmente veíamos a Frenkie de Jong asumir un poco más de altura. Fijaos cómo se sitúan esta línea de 3 mediapuntas, con Rafinha cerrado como siempre, Pedri en ese perfil diestro, haciendo un poco el rol de Dani Olmo, y mirad dónde está Fermín. A diferencia de Lamine Yamal, que normalmente estaría un pelín más abierto, fijando en banda o fijando en zonas interiores, estaba prácticamente como el mediapunta, el segundo punta del FC Barcelona. Esa era la diferencia principal entre tener o no a Lamine Yamal y el rol por el que optó Hansi Flick al escoger a Fermín López. Pero el Barça empezó bien el partido, por ejemplo en esta misma jugada. Fijaos cómo lo que buscaba el Barça era romper un poco el 4-1-4-1 de la Real Sociedad. La Real tendía a defender con los extremos bastante cerraditos, tanto Takefusa Kubo en banda derecha como Geraldo Becker, para evitar que se filtrase ese pase, con Zubimendi como mediocentro. Pero el Barça en el primer tiempo movió bien el balón en los primeros compases del partido, y fijaros aquí Casado cómo va a activar a Rafinha, que está en esa zona tan difícil de defender, porque está lo suficientemente lejos de Aramburu, del lateral, como para que no lo siga, y lo suficientemente lejos también de Zubimendi como para que no pueda llegar el mediocentro. Y en este caso el Barça, a través de este pase, tuvo situaciones en las que podía girar a la Real Sociedad. Aquí Rafinha cae al suelo, creo que había falta en esta acción en la que Kubo mete el pie por detrás, pero ya había logrado el Barça superar ese 4-1-4-1 de la Real Sociedad. Se notó mucho la diferencia con Frenkie de Jong cuando estaba bien a cuando no lo estaba. Luego veremos, os enseñaré un par de mapas de pases del neerlandés para que lo veáis de forma muy gráfica, pero fijaos aquí, por ejemplo, cómo el Barça movió bien la pelota, ¿no? Cubarsí jugando fuera con Jules Koundé, y mirad, una vez Pedri hace ese desmarque para llevarse a uno de los interiores, para llevarse a Susic, aparece ya Frenkie de Jong a la espalda del delantero centro, en este caso de Mikel Oyarzabal, para ser ese receptor. Y aquí el Barça pudo encontrar continuidad con Frenkie de Jong dentro para tener más volumen de juego. El Barça, de hecho, pese a la presión hiperagresiva de la Real Sociedad, como suele ser habitual en los de Alguacil cuando juegan en casa, sobre todo ante equipos grandes, pues el Barça estuvo bien, con personalidad para poder esconder y sortear esa primera presión muy agresiva de la Real Sociedad. De nuevo, otro de los grandes puntos del Barça en el primer tiempo fue el papel de Robert Lewandowski y los centrales. Íñigo y Cubarsí estuvieron muy bien en los primeros minutos de partido y aprovecharon las dudas de la Real en algunos momentos, porque el Barça lo que hacía, fijaos aquí, se abre una línea directa de pase entre Íñigo y Lewandowski. Lewandowski gira la cabeza porque ve que no lo está siguiendo nadie. Zubeldia, el central diestro, no lo seguía, porque la Real tenía miedo, luego veremos el porqué, de forma acertada,
de saltar con un jugador y dejar solo a 3 futbolistas detrás, para que no le atacasen la espalda. Y en este caso el Barça lo hizo muy bien, porque intentó jugar directo, y fijaos ahí cómo recibe Lewandowski el pase filtrado de Íñigo en una de las marcas, de las jugadas marca de la casa del FC Barcelona de Flick, ese pase filtrado de los centrales en diagonal que hacen tantísimo daño a la defensa rival. Frenkie de Jong estuvo muy activo al inicio del partido, luego veremos la diferencia respecto a después, como os comentaba antes. Fijaos en esta jugada, por ejemplo, cómo él va a recibir en el círculo central en un momento de duda de la Real Sociedad, y mirad esa conducción marca de la casa de Jong, que es algo que se le tiene que exigir, supera a 2 jugadores, y aquí de Jong lo hace muy bien, porque va a dar un pase filtrado para que Fermín controle el balón, y aquí Fermín tenía 2 opciones: o dejar de cara para Pedri, que estaba llegando desde segunda línea, o tratar de girarse y jugar con la llegada de Jules Koundé, pero como os comentaba al inicio del vídeo, Fermín no estuvo bien y el Barça termina perdiendo el balón. Otra acción más en la que se ve esas dudas de la Real Sociedad en línea defensiva. Fijaos, defensas de la Real Sociedad corriendo para atrás. ¿Por qué? Porque Lewandowski se desmarca, porque se está desmarcando Pedri, e incluso Fermín está abierto para poder amenazar la profundidad. ¿Qué es lo que hace Rafinha? Mirad dónde está Rafinha, en esa zona entre medias, una zona muy difícil de defender porque estás obligando a los centrales a salir. Y aquí de nuevo Íñigo Martínez, que mirad dónde está Íñigo, bien presionado, muy lejos, va a hacer un pase fantástico para que Rafinha reciba. Y aquí Rafinha juega de primeras para Pedri, pero Lewandowski estaba en fuera de juego y el VAR anuló esta jugada. Pero es una jugada en la que se ve el por qué el Barça estaba siendo capaz en los primeros minutos de partido de superar la agresiva presión de la Real Sociedad, porque estaba teniendo el acierto y la personalidad para conectar con los alejados y para poner de cara al resto de futbolistas, pero le faltó, como digo, ese punto de pausa para hacer daño de verdad. De hecho, la diferencia entre tener o no a Lamine Yamal y que ayer jugase Fermín es que una situación en la que el Barça, como podéis ver en pantalla, ataca con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, el 60% de los jugadores de campo atacando, la Real Sociedad, fijaos que está corriendo para atrás, desorganizada, solo 3 centrales en esa posición, solo 3 defensas con Aramburu fuera de zona. Fermín ahí termina metiendo un centro bastante malo que no termina llegando, que la Real despeja sin complicaciones. Claro, es bastante obvio pensar que aquí Lamine Yamal te haría algo diferente. Es que la diferencia de nivel entre Lamine y su suplente, sea quien sea, ayer fue Fermín, pero podría haber sido Ansu, podría haber sido Pau Víctor o Ferran Torres, sea quien sea, es demasiado grande como para que no se note que Lamine no está, porque ya no solo el nivel que tiene Lamine Yamal en lo que hace, sino que es el único jugador que puede hacer aquello. No es que lo haga mejor que los demás, que también, es que hace cosas que los demás directamente no pueden hacer. En la jugada del gol anulado a Robert Lewandowski se ve lo que os comentaba antes. El Barça lo hizo bastante bien teniendo a Marc Casado como mediocentro, y una vez veía que espacio estaba en esa zona, porque la Real, como os digo, presiona en un 4-1-3-2. Zubimendi, 3 jugadores con el extremo, los 2 extremos y uno de los interiores, y luego normalmente salta Cubo, puede ser también Bryce como ahora, arriba, con ese 4-1-3-2. Por lo tanto, los espacios están a los costados del mediocentro, en este caso de Martín Zubimendi. Mirad dónde está Frenkie de Jong, muy arriba, y fijaos lo que va a hacer el FC Barcelona. Una vez recibe Pau Cubarsí, va a dar un pase maravilloso, marca de la casa, para encontrar a Frenkie de Jong. El pase de Cubarsí rompe 2 líneas de presión, Zubimendi se está moviendo para que no reciba Pedri, y mirad cómo de Jong recibe completamente solo para acelerar, y la jugada termina con el gol de Robert Lewandowski. Todo lo que os estoy enseñando es antes del minuto 12. Yo os he enseñado ya varias situaciones de ventaja del Barça en las que el equipo de Flick podría haber marcado algún gol, no solo este, que terminó anotando y el VAR anuló, sino alguno más. Es decir, el Barça tuvo un inicio a la altura de lo que era el partido y de la dificultad. Un muy buen comienzo de encuentro. De hecho, si la Real Sociedad se animaba de una vez por todas a presionar al delantero, fijaos como Lewandowski de nuevo vuelve a caer, y aquí por detrás podéis apreciar una pierna, es Zubeldia, es decir, es el central que por fin se atrevía a saltar sobre Robert Lewandowski porque estaba causando muchos problemas, pero aquí Íñigo Martínez va a jugar en largo y el Barça va a encontrar la espalda de la defensa de la Real para activar a Pedri, aunque el canario al final no termina llegando, pero la Real ya había visto en 20 minutos cómo el Barça le había superado por dentro filtrando sobre Lewandowski o Rafinha, y cómo a la que su central por fin se había animado a saltar, había estado a punto de quedarse mano a mano Pedri con Alex Remiro. De hecho, en el primer tiempo el Barça tuvo jugadas tan buenas, tan interesantes como esta, salida de balón fantástica. De nuevo, apreciad lo que va a hacer Robert Lewandowski arrastrando a uno de los centrales fuera de posición, como de nuevo Íñigo va a jugar con Lewandowski. Lewandowski es capaz de aguantar la pelota entre 2 jugadores, juega de cara para Rafinha, que va a poner de cara a Alejandro Balde. Aquí tenéis a Balde rompiendo por dentro, salida fantástica al primer toque del Barça. Balde
va a recibir, va a dejar de cara, haciendo lo propio para Frenkie de Jong, que rompe en conducción por dentro, y aquí el Barça, mirad, tiene 5 jugadores ante 4 de la Real, un 5 para 4. 5 para 4 del Barça, minuto 21, salida fantástica, puro Barça de Flick, y el pase de Frenkie de Jong, que tenía que ser decisivo, terminó no llegando porque fue un mal envío. Esto es lo que el Barça no se puede permitir, esto es lo que de Jong no puede fallar, porque es una acción de 5 para 4, un pase muy sencillo, que por lo menos tiene que ser ocasión de gol, y el Barça no solo no es ocasión de gol, sino que además tiene que correr para atrás porque el rival le puede hacer una contra. Creo que todo esto avala que el inicio del Barça fue bastante bueno y que más allá del 1-0 anulado, el equipo de Flick tuvo ocasiones para poder haber materializado en alguna ocasión más de gol, algo que normalmente el Barça suele hacer, pero que al no tener a Lamine Yamal y al estar un pelín precipitado arriba, el equipo de Flick no estuvo bien. Ya abriremos el melón, pero yo creo que el Barça en el mercado de invierno tiene que fichar arriba. Luego ya cuando vaya sucediendo las jornadas, cuando se acerque ese mercado de invierno, ya hablaremos del porqué, pero creo que es evidente que la diferencia entre los titulares y los suplentes es abismal, y es lógico que así sea, porque tienes a 3 superclases, sobre todo Lamine Yamal, uno de los mejores jugadores del mundo, Lewandowski, uno de los mejores 9 del mundo, y Rafinha, que está en un momento de forma impresionante. Es muy difícil que los suplentes puedan acercarse a ese nivel, pero es que no hay jugadores ni siquiera que en sus mejores momentos puedan hacerlo, porque la diferencia entre estos 3 y Pau Víctor, el propio Fermín, el propio Ansu Fati evidentemente, es muy alta, muy alta, y un Varane que por supuesto tampoco se acerca en esa versión que está mostrando recientemente a la versión de los titulares, y además está lesionado, por lo que el Barça creo que debería tratar de paliar esa enorme diferencia, porque una lesión, aunque solo sea de 2, 3, 4 semanas, que no sea una lesión larga, sino que sea una lesión que te haga perder ya algunas jornadas, de alguno de los de arriba, supondría un problema enorme. Tenemos que hablar de Frenkie de Jong. A día de hoy la situación del neerlandés es un problemón grande para el Barça, porque es un jugador desde que se lesionó de gravedad en el tobillo el año pasado, recordad que tuvo no una sino más de una lesión importante en ese tobillo, ya empezaron a saltar las alarmas porque se empezó a hablar de que era una lesión que podía ser crónica, que era una lesión que no estaba sanando bien y que por lo tanto iba a condicionar el corto, medio y lo más preocupante, largo plazo de la carrera de un jugador que tiene un salario muy alto y que termina contrato en 2026, por lo que el Barça tiene poco margen para decidir qué hacer con él. O lo renuevas para tratar de flexibilizar ese megacontrato y para que por lo menos en caso de que se marche pueda dejar algo a las arcas del club, o el futbolista muy probablemente en 2026 se vaya a ir gratis, en lo que sería una operación ruinosa para el FC Barcelona. Ayer De Jong tenía otra oportunidad, jugó un partido yo creo que de menos a más ante la Estrella Roja, lo analicé largo y tendido aquí en el canal, y ayer, como acabáis de ver, empezó bien, fue partícipe de algunas jugadas, es verdad que se equivocó en otras, pero creo que su participación, lo que le estaba dando al equipo, estaba surtiendo efecto, estaba permitiéndole al Barça en muchas ocasiones superar la presión de la Real Sociedad. Pero hay una acción en el minuto 25-26 en la que él tiene un golpe con Brais Méndez, creo que es una acción en la que él se da un golpe que parece ser en la rodilla, pero que le termina afectando el tobillo, y a partir de ahí Frenkie de Jong ya no vuelve a ser el mismo, se esconde en las posesiones, ya no vuelve a mostrarse tanto, es un futbolista que pierde ese punto de agresividad en la conducción y por lo tanto el Barça lo echa en falta, y sobre todo a nivel defensivo es un futbolista invisible porque va con miedo al duelo. Y el Barça, como cualquier equipo en el mundo, no puede permitirse tener a un centrocampista que no va al duelo. Eso implica más espacios, implica más esfuerzos del resto e implica más situaciones de peligro que se van a generar. Además de que Frenkie de Jong fue evidente que una vez tuvo ese golpe, se fue de la zona del medio centro, en salida de balón, se alejó para no tener que recibir patadas, para no tener que recibir rodeado de futbolistas y poder conducir, evitando así el contacto directo y no tener que recibir de espaldas donde podía haber ese contacto con su tobillo. Eso fue algo evidente y eso es algo que ya no viene de ese partido y que tenemos que empezar a sospechar que ya no solo porque De Jong ha estado lesionado y es el miedo, sino que porque quizás es un futbolista que no se ha recuperado bien de una lesión que es muy dura. Os voy a enseñar ahora un mapa comparando los pases que dio De Jong del minuto 0 al 25 con los que dio Frenkie de Jong del 25 al 45. Vamos allá. Este es el mapa de pases de Frenkie de Jong del minuto 0 al minuto 25 de partido. Fijaos que tuvo 24 pases en total, falló esos 3 envíos, pero tuvo participación tanto en campo propio para aguantar como sobre todo también en el círculo central para agilizar las jugadas. Y del minuto 25 al 45 solo tuvo 6 pases. Este es el mapa de Frenkie de Jong después de ese golpe en el tobillo, después de que saliese esos 2 minutos del terreno de juego
pasó de 25 pases a solo 6. Y mirad dónde se dan, la mayoría son pases cortitos en esa zona del campo. Como podéis ver, ya no aparece para ser receptor en primera línea de pase y prácticamente tampoco se atreve en campo contrario, donde también hay riesgo a la Real estar más cerrada de recibir un golpe. Un mapa que evidencia pues, los problemas de Frenkie de Jong en ese tobillo, y así fue que en el descanso terminó siendo sustituido por Dani Olmo, algo que estaba cantado viendo el nivel físico del futbolista neerlandés. Repito, es una muy mala noticia porque es un jugador que, a pesar de que reciba muchas críticas, de que no esté a su mejor nivel, tiene cosas en sus características de juego que no tiene ningún otro centrocampista de la plantilla. Y por la edad, por la jerarquía, tiene que ser un jugador importante. Guste más o guste menos, tiene que serlo. El Barça va a sufrir mucho si no puede contar con Frenkie de Jong, porque ya ha perdido a Marc Bernal también por lesión. Por lo tanto, dentro del campo tampoco tienes tantas opciones y Gavi regresa de una lesión gravísima. Y hemos visto lo que ha pasado con Militao, que por querer forzarle a jugar muchos minutos se ha terminado rompiendo. Porque hay más riesgos si asumes un minutaje muy alto de que este futbolista pueda tener otra lesión importante. Por tanto, el Barça con Gavi tiene que vigilar, esté de Jong o no esté él. Así que, creo yo, convendremos todos que si Frenkie está, para el Barça será más sencillo, pero tiene pinta de que esto se va a convertir en un problema. De hecho, fijaos, por ejemplo, esta jugada donde hay un balón dividido, sale Takefusa Kubo, Frenkie de Jong está un poco aquí en tierra de nadie, va a saltar sobre Takefusa Kubo y mirad, cuando hay ese pase de Kubo, Frenkie de Jong esconde la pierna. En vez de alargar la pierna para buscar ese balón, para intentar evitar el pase hacia Brais Méndez, Frenkie de Jong esconde la pierna, consciente de que podría haber un contacto, y permite, por lo tanto, que la Real juegue con Brais Méndez. La jugada avanza y el Barça termina sufriendo porque Brais, el pase que más daño le está haciendo al Barça. El Barça, cuando sufre más, no es cuando se busca ese juego largo vertical directo del rival, sino cuando desde un costado se busca cambiar con un extremo abierto, porque el Barça defiende tan arriba y tiene tantos jugadores en líneas interiores que cuesta mucho volver a llegar en ese pase que va hacia afuera. Y podéis apreciar aquí cómo la Real, tras que Frenkie de Jong no llegase a frenar ese contraataque, termina teniendo esta opción clarísima para haber podido aumentar la distancia. Aquí se aprecia bien también cómo de Jong, después del minuto 25, se esconde bastante en salida. Aquí el Barça tiene problemas porque la Real salta con su lateral sobre Balde, porque el delantero tapa el pase hacia atrás con Íñigo Martínez, y aquí de Jong tiene que hacer un movimiento o bien atacando la espalda de su par para abrir ese pase en esta zona, que pueda haber un pase hacia aquí, o acercarse para ser una opción de pase. Y fijaos cómo de Jong no se va a mover, se va a quedar quieto viendo cómo la circulación sigue avanzando. Él no hace muestras de poder acercarse, de ser una opción de pase, tampoco hace una ruptura al espacio, sino que sencillamente intenta evitar entrar en contacto, y el Barça finalmente termina despejando la pelota, balón largo de Iñaki Peña, que termina siendo una pérdida para el FC Barcelona. El cambio de rumbo de Jong marcó el primer tiempo. El Barça pasó de dominar, pasó de estar muy cómodo en el campo contrario de la Real Sociedad, a tener situaciones para poder correr, a tener que sufrir, a verse corriendo para atrás y a no poder salir con el balón controlado. De hecho, el Barça pasó a tener muchas más pérdidas. Y esto se ve claramente en el mapa de pases en campo contrario de la Real Sociedad en el primer tiempo. Si lo dividimos del 0 al 25 y del 25 al 45, veréis claramente cómo el Barça, después de la lesión de Jong, ya no solo no pudo jugar tan bien en campo contrario, sino que permitió que la Real lo hiciese en su propio campo. Vamos a verlo. Este es el mapa de pases de la Real Sociedad en los primeros 25 minutos de partido hacia campo rival del Barça. De color amarillo los pases fallados y de color rojo los acertados. Solo hay 4 pases buenos en 25 minutos. Y en cambio hay bastantes pases que fallan y que no terminan llegando. En cambio después, fijaos cómo la Real empieza a tener más continuidad, empieza a poder filtrar por dentro y es capaz de girar al Barça y de hundirlo. Todo ello lleva al Barça a una situación de desorden, de descontrol, en la que ahora vamos a ver precisamente cómo llega el 1-0 rival. La jugada del 1-0 es un despeje de Iñaki Peña que pilla por sorpresa al Barça, porque fijaos cómo el Barça está saliendo de su posición defensiva, tanto Cubarsí como Íñigo están subiendo peldaños, hay un duelo directo que gana la Real Sociedad, por lo tanto va a haber una segunda jugada, va a haber un balón dividido, y claro, aquí la diferencia es que ayer lo comentaba en Twitter, el problema de Marc Casado, el único hándicap que tiene Casado, su parte física. Es un futbolista que si no es capaz de ganar en ese primer choque, de evitar que el rival le gire, no tiene velocidad para poder aguantar. De hecho, ayer se vio con Kubo en el eje central, perdió 2 o 3 jugadas porque no es capaz de aguantar el ritmo a Takefusa Kubo, y evidentemente el duelo directo, de cabeza. Es un jugador que es bajito y que por lo tanto en situaciones de segunda jugada y el Barça va a sufrir, porque no tiene un mediocentro como Marc Bernal precisamente, que sí era capaz de minimizar y de ganar estas jugadas. Hay un balón dividido
Y mirad cómo ahí Marc Casado no va ni siquiera al salto, intenta evitar que Susic gane, pero aquí el error para mí es de Koundé. Es verdad que Cubarsí se resbala, pero fijaos cómo Koundé inicia la carrera bastante por delante de Geraldo Becker y es el futbolista que por lo tanto tiene que acompañar la carrera de Becker. Es el jugador que tiene que acompañar y Koundé no solo no acompaña, sino que se queda quieto, no tiene esa visión, esa intuición de hacia dónde puede ir la jugada. Hay el resbalón de Cubarsí, mirad que cuando arranca Koundé, Becker ya ha dado los primeros 2 pasos, por lo tanto ya está en trayectoria y es muy difícil que llegue y finalmente el disparo de Becker para el 1-0. Lo que os comentaba de Casado se ve en esta acción en la que él no puede ganar ese duelo a Cubo. Fijaos cómo Cubo recibe en el eje central, Casado está con él y ahí si Casado no puede evitar que Cubo se gire, no le puede acompañar en la carrera. Fijaos cómo la distancia es importante, Cubo puede conducir y finalmente la Real Sociedad termina teniendo esta ocasión tan clara. Ya digo, no es culpa de Marc Casado ni mucho menos, está haciendo una temporada fantástica, solo apunto a un problema, a un hándicap que él ya tenía en Primera Federación y que evidentemente cuando el nivel sube pues se ve más acentuado. Creo que el Barça lo está sabiendo paliar muy bien con el planteamiento tan agresivo de Flick, porque Casado está teniendo que defender hacia arriba constantemente. Por eso el Barça tiene que aprender a controlar la pérdida, porque si el Barça se le abre mucho el partido, tiene que saber que con jugadores como Casado o Pedri en la base no va a poder aguantar ese intercambio de golpes. De ahí también que sea tan importante contar con Lamine Yamal. Ya en el segundo tiempo, Hansi Flick trató de mover el árbol, lo agitó bastante. De hecho, metió a Dani Olmo por Frenkie de Jong, buscando así tener a Pedri, Casado, Olmo, el centro del campo titular, tratando de meter a un jugador por dentro con mucha calidad como fue Olmo. Creo que el partido de Olmo fue de más a menos, entró muy bien al partido y es verdad que hacia el final se fue apagando, pero creo que tuvo el impacto deseado. Dani Olmo generó situaciones de ventaja como para que el Barça hubiese podido tener alguna ocasión más y le dio un pelín más de control, de ritmo al partido. Y después además estuvo valiente con los cambios, metiendo a Marc Casado de lateral derecho para dar entrada a Gavi, es decir, situando otro centrocampista extra para poder tener más fluidez y hundir aún más a la Real Sociedad. Y finalmente tanto Ansu como Pau Víctor pues fueron atacantes que buscaron pues tener más jugadores ofensivos en el campo y poder acentuarlo. Pero el Barça, el segundo tiempo lo sufrió, tuvo más posesión que en el primero, tuvo más capacidad para jugar en campo contrario, pero aún así tuvo muy poca presencia ofensiva y defensivamente volvió a mostrar debilidades. Vamos a verlo. Solo comenzar el segundo tiempo, a los 4 segundos hay esta jugada. Balón hacia afuera, hacia Cubo, y aquí el Barça, fijaos cómo de nuevo Koundé, que ayer para mí tuvo un mal partido, fijaos, Jules Koundé, no está preparado para correr. Aquí lo que tiene que haber Koundé es que hay 3 jugadores de la Real corriendo para atrás, que Íñigo está eliminado de la jugada prácticamente y que solo está Cubarsí. Y que Cubo es un jugador con calidad, que es capaz de meter un pase largo a la espalda de la defensa. Pues ahí Koundé no está bien, el balón es muy bueno, no lo toca nadie y fijaos Koundé cómo se vuelve a quedar pillado. Geraldo Becker le ha vuelto a ganar la espalda y está Cubarsí de nuevo contra 2 jugadores. El partido de Cubarsí fue buenísimo porque es muy difícil lidiar con esta desconexión de tu lateral, jugando además con la máscara y en un escenario en el que el partido se va abriendo. Y aquí Becker se equivoca porque intenta una vaselina que no termina llegando, pero a los 10 segundos del segundo tiempo la Real ya había tenido otra ocasión. Eso sí, el impacto de Olmo se hizo notar como, de nuevo, volviendo a ser ese jugador para recibir. Fijaos cómo busca siempre estar en la dirección del árbitro. Eso es algo muy interesante y que os pido que os fijéis. Suele hacerlo mucho Dani Olmo. Él intenta buscar dónde está el árbitro para abrir esa línea de pase. De nuevo Íñigo Martínez filtrando para Dani Olmo en ese pase que le da tantas ventajas al FC Barcelona. Es muy difícil de defender. Fijaos dónde está Fermín, el teórico, entre comillas, extremo diestro del Barça, muy centrado, por lo que ahí Dani Olmo tiene espacio para poder recibir. Una vez recibe Olmo, el Barça ya tiene opción de correr por delante, aunque, repito, no estuvo nada acertado. Y otra vez, jugada muy parecida. Lo que va a buscar el Barça aquí es, a través de los centrales, antes era Íñigo, ahora es Pau Cubarsí, jugar ese balón filtrado, directo, largo, ante el descenso de Robert Lewandowski. Fijaos cómo Lewandowski está bajando. Lo que va a buscar Cubarsí es precisamente buscar la espalda, donde aparece Dani Olmo en ese control orientado fantástico. Y aquí el Barça ya ha buscado y ha generado esa situación de ventaja, esos para 3 en última línea con Rafinha corriendo. Ahí el pase de Olmo se le abre un poco, pero finalmente Rafinha consigue llegar y meter ese centro. Repito, son 10 minutos, Olmo ya había tenido 2-3 recepciones entre líneas para acelerar y el Barça estaba empezando a decantar el partido hacia la zona donde quería. La Real Sociedad, lógicamente, fue perdiendo altura, fue perdiendo metros a nivel defensivo y el Barça fue capaz de ir activando esa posición. Ahí tenemos ese Casado-Pedri siendo la pareja de mediocentros más está funcionando esta temporada, jugando en paralelo, y lo que va a buscar el Barça de nuevo es un balón de Pedri filtrado para quien, si no es para Dani Olmo, que vuelve a aparecer en esa zona muy difícil de defender, vuelve a aparecer entre líneas, y ahí Dani Olmo, fijaos como ya activa Rafinha, el pase es muy bueno, y finalmente el Barça termina teniendo esta ocasión clara en la que ahí
Alejandro Valde mete el centro, pero no termina llegando nadie al remate. Pero de nuevo ya Dani Olmo recibiendo, girando, había permitido que el Barça tuviese una muy buena situación. Y la más clara de todo el partido para mí, sin contar el cabezazo de Pau Cubarsí en el saque de esquina, fue esta de Dani Olmo, en la que recibe, se gira, tira un caño sobre Aramburu. El caño es fantástico de Dani Olmo. Tiene esa opción clara de pase para Lewandowski, pero busca un remate y fijaos el rechace, cómo le cae a un jugador con tan buen disparo como Fermín López, y ahí Fermín la manda a las nubes. Pero una ocasión clarísima de gol para Fermín, que desaprovecha, y el Barça ya no volvió a tener ninguna acción tan clara como esta en todo el partido. De hecho, a medida que fueron pasando los minutos, se fue notando que la Real Sociedad tenía más piernas, porque la Real Sociedad de un plumazo metió a 4 cambios al mismo tiempo. Entraron jugadores como Barrenechea, Sergio Gómez, que son futbolistas de desequilibrio, de calidad, Óscarson en punta para seguir apretando, y metió también a Elustondo para tener un pelín más de agresividad. Y fijaos cómo la Real Sociedad en presión lo que hace muchas veces es igualar hombre a hombre el sector de balón. Lateral con lateral, punta con central, medio centro saltando muy lejos como Zubimendi. Fijaos cómo incluso con los alejados también aquí la Real Sociedad lo que hace es emparejar. El único jugador que dejan, diríamos, liberado normalmente es este futbolista, que es en este caso Lewandowski. Es decir, la diagonal es un pase muy difícil, que cuando el Barça es capaz de hacerlo bien puede ser una opción muy clara para girar, pero exige mucha precisión. Y el Barça en el segundo tiempo fue perdiendo esa frescura, y aquí intentaron ese juego por dentro y el Barça terminó perdiendo el balón en muchas ocasiones. De nuevo se repite lo mismo que he comentado antes. Fijaos como Jules Koundé recibe abierto y no tiene ese Lamine Yamal que le dé una opción de pase dentro. No hay ese jugador. El Barça está mal posicionado en campo contrario, Jules Koundé está completamente solo, aislado, no tiene opciones de pase, y el resto de futbolistas están esperando, los 4 delanteros fijando en última línea, pero sin ese punto intermedio que suele ser Lamine Yamal para activarlos. Y si no se activa Lamine Yamal, Koundé no puede aparecer, y los delanteros evidentemente tienen mucho menos impacto. Con todo, fue un partido bastante inoperante del Barça de Flick en el segundo tiempo, porque acumuló mucha posesión, porque tuvo buenas situaciones entre líneas para poder haber hecho bastante más, y aún así se fue sin ninguna gran ocasión más allá de ese remate de Fermín López en el punto de penalti, y aún así la Real tuvo situaciones de transición para haber podido hacer mucho más daño. Tuvo ocasiones claras, porque el Barça perdió balones gracias a lo que os estoy comentando de esa gran presión de la Real Sociedad, y en transición, donde el Barça, pues evidentemente al jugar tan expuesto y con tan poca fluidez, tuvo más problemas para defender esa profundidad. Vamos a hablar ya, para finalizar este vídeo, de un poco de Ansu Fati, de sus minutos, porque ayer en Twitter también comenté que a mí no me sorprende que Ansu esté a este nivel. Es decir, es un jugador que ya el año pasado en el Brighton se le veía que ha perdido mucha movilidad. Es un jugador que ya no puede hacer esos movimientos, que ya no tiene esa agilidad, que ya no tiene esa elasticidad en sus gestos. El Ansu pre-lesiones era un futbolista escurridizo y ahora es un futbolista mucho más rígido. Su cuerpo, su forma de correr, de moverse es mucho más rígida, tiene menos rango de movimiento, y eso hace que evidentemente en un partido en el que no hay tantos espacios le cueste mucho más. Y a mí me duele, porque es un futbolista que estaba destinado a marcar muchas diferencias desde el golpeo, desde ese primer control, desde esa capacidad para detectar zonas de remate, y esto después de la lesión prácticamente no lo estamos viendo. Y ayer volvió a quedar patente el por qué Hansi Flick en muchos partidos está decidiendo apostar por otros perfiles. Solo jugadas como esta ya explican un poco lo que estoy comentando. Ansu se posiciona bien entre líneas, está completamente solo entre líneas, se ha posicionado bien en este caso Ansu Fati, pero una vez recibe el balón, fijaos el espacio que él tiene para girarse y poder activar a Rafinha, a Robert Lewandowski, incluso un disparo o cambiar de orientación. Y aquí Ansu Fati está muy lento, está rígido al girar, no tiene esa capacidad para fintar con el cuerpo para esconder el balón y termina perdiendo la pelota. En definitiva, creo que el partido del Barça fue positivo hasta la lesión de De Jong, que creo que tuvo un gran inicio, acorde con el momento de forma en el que está inmerso el equipo de Hansi Flick, pero que a partir de ahí, entre las dudas que suscitó en los problemas físicos de De Jong, los problemas que tuvo el Barça para poder superar esa línea de presión, y el mal partido de jugadores que tenían que ser importantes como Fermín López, Jules Koundé en ese sector diestro, cortocircuitando muchas posesiones y haciendo más patente todavía la baja de Lamine Yamal, el Barça terminó ahogándose en sus propias limitaciones en este partido y dejó una derrota que es dura, porque te vas en el parón con esa mala sensación después de unos partidos fantásticos, brillantes y exuberantes del equipo de Flick. Esperamos que esto quede en un susto, en un accidente, y que el Barça tome este partido para seguir mejorando y entrar en el segundo, en este tramo decisivo de la temporada, de la mejor
de las maneras. Así que espero que os haya gustado este vídeo, os animo a dejar por aquí, como ya sabéis, un like, os animo a compartir el vídeo si os ha gustado, comentad todo lo que os pareció el encuentro para que esto siga creciendo y recordad que es parón de selecciones, pero que este canal no va a parar y os voy a traer contenido muy interesante, así que activad la campanita porque tendréis muchos vídeos estos días y creo que os van a gustar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.